por ejemplo, esta parte acá, el coffee, aquí mismo, en esta parte, déjame ver. Geografía. ¿Dónde está? Está acá. Déjame estar ahí, geografía. Aquí está. Aquí, este es el tipo de datos de Geography. Mírenlo ahí. ¿Lo pueden ver? Sí, lo veo. Déjenme compartírselo por el chat. Ahí está. Y el otro, que tiene que ver con el tipo de datos variant, ahí está el ejemplo, como ustedes lo pueden crear ahí mismo, sin ningún problema. Si quieren lo podemos ahí chequear de una vez también y cogerlo acá. Y es esta parte de en el chat en el grupo aquí en Skype. Ups. Okay. Okay. Ups. Okay. Ahí le puse el otro en el grupo. En el chat. Sí, ya lo veo. O sea que ahí pueden ya ver cómo se crea ese SQL variant, ese tipo de datos. Y aquí me ven insertando esa data de tipo variante. En este caso lo estamos usando para grabar un decimal. Y aquí cuando grabamos el decimal, en ese campo, vamos a ver. Perdón, aquí entonces. Ahí van a ver que el tipo de datos que está almacenado en esa columna es de tipo decimal, en la columna B. Oh, dice Ruth que solamente escucha, dice ella. Ok. Al parecer algo pasa ahí. Ah, dice ella que sí. No sé. No sé qué pasa ahí. ¿Los demás me pueden ver? Sí, sí. Sí. Ah, perfecto. Pues, no sé, entonces ahí, ¿qué será? Ok, entonces,
Vamos a ver los otros tipos de datos que habla en ese módulo al Hierarchy ID. Se cayó ahí. Ok, veamos entonces a ver si conseguimos algo de Hierarchy ID. Y vemos cómo funciona. Ahí está. No sé por qué se pone de esa manera. Ok. Ok, entonces vamos a ver. Ok. Comparta la pantalla. Sí, no hay problema. Voy ahora. Aquí, el ID. Aquí. Y aquí. Y si buscamos algo acá. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver esta parte. Ok. No. Y vamos a ver aquí cómo mostramos esa parte. Bien. Vamos a mostrarla acá. Entonces vamos a ver cómo, si esto no logramos poner a funcionar. Hacemos este query acá y lo corremos aquí. Déjame ver si esto funciona en el sentido de que si tengo si tengo esto aquí, employee demo, no lo tengo. Esto no tengo esta parte aquí. Ok, esa data no la tengo ahí. Ok.
Ok, entonces vamos a ver. Yo creo que esa, profesor, ese esquema no es el de... VentureWorks, Ajá. sí. Pero este es VentureWorks LT porque esa es la que yo estoy usando de Azure. Y ellos no tienen, sí, fíjate que no tienen la tabla de employee. Ya veo, sí. Sí. Sería, déjame ver si puedo presentar eso, hacer un script de esa tabla y presentarla. Déjame ver. A ver. Porque esta no tengo forma de crear esa columna ahí. Esa data ahí. De la forma que debe de usarse es esta. Miren ahí. A ver. Aquí él está mostrando cuáles empleados, los empleados y cuál es el supervisor de esos empleados. Y lo muestra en ese query, pero así es como debe lucir. Cada empleado y el manager cuál es. ¿Verdad? Ahí ven, es el manager y esos son todos los empleados de ese manager. Y vamos a ver. Miren ahí cómo él registra el tipo de datos hierarchy. Y ahí entonces, déjame ver. Fíjense entonces el resultado después de cómo él muestra el empleado y muestra entonces el manager, cuál es, que es el 1. Fíjense, por ejemplo, todos esos empleados pertenecen al manager 1. Este es el manager 2. Estos 4, 5, 6, 7 al manager 3. Ven, eso es lo que hace con ese tipo de datos, que es este que está aquí. Hierarchy ID. Miren a ver si, porque no tengo esa data para crear el employee ahora mismo acá. A ver. Sería bueno, yo creo que ver si se puede descargar la base de datos de AdventureWorks, ¿no? En esta máquina, la que tengo es lo que tengo en el Management Studio. Y acá tengo este AdventureWorks, déjame ver. Este Hyper-V, déjame ver. Creo que esta máquina no me sube. Déjame ver. Oh, sí. Ahí sí. Vamos a ver si lo uso ahí adentro. Ok. Déjame ver qué tengo ahí en esa máquina.
La que tengo es Worldwide Importers, pero déjame ver si tiene algo así como empleado. Ahí yo le estoy pasando a un profesor el script de, de Adventure Works, de Adventure, de la base de datos. Ok. Déjame ver. Ahí la puse ya por el grupo. Sí. Déjame chequear ahí. Perfecto. Sí, aquí también yo creo que tengo algunas cosas. Vamos a ver. No, eso hay que crearlo, sí. Vamos a ver. En lo que él va haciendo eso, déjame allá. Vamos a ver qué hizo. Fresh. Ah, no hizo algo ahí. A ver. Ah, es que tiene unos triggers ahí. Ay, Dios. Ah, déjame ver qué hay ahí más arriba. Ah, él lo está buscando de ese sitio. Ya. Parece que tengo que poner esos campos en ese sitio. Ya. Bueno. A ver si encuentro esa de person. Ay, Dios. Aquí. Viene Identity Employee. Vamos a buscarla mejor así. Y crearla de esa manera. Ahí está la tabla. Vamos a ver si la puedo manejar de esa manera.
Creo que lo puedo encontrar. Hay algo raro, entonces. El plan. Wow. Vamos a ponerle íntegra aquí. Quitar ese constraint. Y ¿qué más? Y ya. Hay otro flag aquí. Ya, íntegra aquí. Y ya. Y Human Resources. A ver qué es lo que hay ahí. Ese constraint hay que quitarlo. Okay. Vamos a ver. No. Ya. Y aquí hay algo. Okay. Human Resources. Algo más falta. Ok. Ya esta parte aquí. Ok. Ahí debe funcionar. Entonces vamos a buscar la data de esto de nuevo. Más adelante. F. Y la data me la puede pasar nada más de esa tabla. Déjame ver. Sí. Nada más darle un script a la data solamente. Y ahí lo hacemos. Digo, ese script, yo lo descargué ahora, fue de la página de Microsoft. Ok. Está bien, déjame ver entonces. No. Déjame entonces ver si descargo la base de datos por aquí.
momentito. Public. No sé qué se encuentra aquí en la base de datos. Está. Quiero cargar todo. Bueno, ahí lo harán un ratito. Ese mismo que tú me estabas mandando, Alan, tiene ahí el Hierarchy ID ya incluido en el campo. Si te fijabas, acá en el... Míralo ahí. Ah, sí. Sí, nada más habría que visualizarlo, nada más. Darle un celeaterico a esa tabla y ahí lo podríamos ver. ¿Tú lo tienes en tu máquina? Yo lo estoy descargando. Yo puse el link de la página de Microsoft aquí en el grupo también para que lo descargue. Ok, perfecto. Yo lo tengo. Sí. Ahí se puede apreciar. Si tú quieres, compártela tú. Vamos a ver, fueron de esto. De todas maneras, yo lo estoy descargando de este lado. Tiene esa opción de compartir pantalla. Ajá. Los dos cuadritos superpuestos entre sí. Dos cuadrados. Ahora sí. Ya. Vamos a ver. Sí. Dale ahí a la de employees. Exacto. Ahí está mostrando la data. Perfectamente. Con este select. Sí, con ese select. Y enséñale cómo tú creaste el tipo de datos jerarquía arriba en Create Table. Ahí, míralo ahí. Ajá, aquí. Sí. Oriet. 290 filas afectadas. Exacto. Y ahí fíjense cómo está mostrando el manager y los diferentes empleados. El employee ID y el manager a qué pertenece. Y el nivel del empleado. En la columna que está en el no column name. Señores, me tienen que parar un segundito. Discúlpenme un momento, por favor. No hay problema.
Profesor, ¿qué está haciendo ese SSL ahí? ¿Cuál? Ese. En este caso, él está mostrando el manager, el Logan ID de ese manager, y entonces en la columna que está en donde dice EID, esos son los empleados. Fíjate que el primero que dice arriba que no tiene manager es el jefe de la empresa, el 1. El que dice en EID 1 es el manager. Pero el 2, fíjate que él tiene como manager el 1, que es el que está a la izquierda. Ah, está. Sí, ya. Sí, ya lo viste. Lo que pasa es que está invertido con respecto al otro cohete que tú tiraste, que es el que está abajo. Ajá. Sí. Simplemente la información invertida, pero igualmente muestra quién es el manager de cada quien. El manager, el 2, el manager 16, 25, 225 y así sucesivamente, ¿verdad? No, el manager 1 es el manager el 2, 16 y el 25 y el 234, el 263 hasta el 273. El manager 1, que es el primero que te sale allá arriba. Ajá. Ese. Excelente. ¿Alguien queda con duda ahí, muchachos, de cómo funciona el Hierarchy ID? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Y a ti qué te parece? ¿Está bien así? ¿Ya entiendes? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver qué otro tipo de datos tenemos que trabajar. Ah, y déjame ver que estoy allí yo del otro lado también. Ahí está en eso. Está casi terminando. Perfecto. Y el login también. Queda ese también por ahí. Ok. Entonces el siguiente. 5, 27. Ok. Otro tipo de datos, ahí está el Unique Identifier. Y ese vamos a ver cómo tenemos que tener uno de eso por ahí. Aquí mismo en el mismo store procedure que teníamos acá, observen cómo estamos creando ese campo que se llama Row GUID, que es el Unique Identifier. Déjenme ver que yo creo que no estoy compartiendo. Exactamente. Ok. Y ahí no lo veo en mi pantalla, sí. ¿La pueden ver? Sí. Sí, perfecto. Miren ahí ese campo, el Row GUID. Fíjense cómo se está creando con ese tipo de datos, Unique Identifier, y ese tipo de datos genera un campo, un valor con esa función que se llama NewID. ¿Ven? Es una función de SQL que retorna un Unique Identifier único. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver si podemos generar acá mismo en esta.
Ups. Miren ahí el tipo de datos que genera eso. Cada registro que se vaya generando en esa tabla, en esa tabla, va a tener un número de ese tipo distinto. ¿Y cuál sería el uso? Tú asegurar dónde te quedaste, donde tú procesaste la última vez y guardar ese registro, por ejemplo. Eso es de verdad que lo hace único el campo, el registro. Y ahí tú te das cuenta de dónde fue que te quedaste. Digamos, si tú estás cargando data de esa data a un data warehouse, por ejemplo, ¿dónde te quedaste la última vez? Cargando. Cosas así. ¿Y cuándo se debe usar ese campo? En ese tipo de situaciones, eh, Bueno, yo no digo la situación, sino yo digo la tabla. ¿En qué tabla yo puedo meter ese campo? en cualquier tabla que lo amerite, que lo necesite. Es donde tú necesites tener un valor único a lo largo de todas las tablas que tú tienes de SQL Server, de base de datos, de servidores. Tú quieres asegurarte que esa tabla tenga ahí un valor único en esa columna, como está aquí definido. Míralo en esa columna de ahí. ¿Qué pasa si no se le pone el default ahí a esa columna? Pelón, si tú dices. ¿Qué pasa si no se le pone el default ahí a la columna? No generaría el valor. No tendría sentido para ti. O sea, lo que tú quieres saber es que esa columna es única a lo largo de diferentes bases de datos. Eh, digamos que tú tienes esa tabla en diferentes bases de datos y tú quieres después migrar la data a una tabla central. Pero tú quieres que el campo que se use como llave primaria no sea ese business ID que está ahí, porque ya quizá en otra base de datos está cogido, que es ese, ¿verdad? Sino que tú quieres que cuando ella se pase a la tabla central, a la base de datos central, ella tenga esto como la llave primaria. Tú tendrías como varias versiones de diferentes registros. Y con el Rogue ID tú vas a poder almacenarlo porque él es el que va a ser la llave primaria, no el business identity, por ejemplo, en este caso. ¿Se entiende? Sí. Sí, es como si tú tuvieras varios clientes usando una misma base de datos, pero cuando en un momento dado tú, al fin del día, tú quieres llevar todos los registros de esos clientes a una base de datos central y tú no quieres asegurarte de que no va a haber problema de llave primaria, de conflicto de llave primaria cuando crucen a la central, a la base de datos central, sino que tú con el Unique Identifier ya controlas esa situación. De esa manera tú vas a tener, puede que tenga diferentes registros con el mismo primary key en el business identity, pero como quiera van a estar almacenados ahí en la base de datos central.
Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Ok. Vamos a checar acá. Mira, yo tenía esa 20 works. Pero mira, vamos a usar esa misma que está ahí. Vamos a ver. Cash. Sí, hombre, ahí está. Ahí está. Aquí está. Sí. Vamos a ver ahí si está. Ah, no. Ya, eso era eso. Bueno. Y esto sale la master acá. Perfecto. Bueno, ahí estamos ya con la 20 words por ahí. Ya tenemos que estar necesitándola más. Sí, ahí está todo. Y vamos a ver aquí los tipos de datos. Y ahí tenemos, a ver, ahí está el Unique ID. Vamos a verlo, cómo se ve. Mírenlo ahí. Ese es el número que genera único. ¿Cómo dices? No te escucho bien. Repite eso de nuevo. Déjame chequear aquí en el chat. Aquí. Sí. Ahora repite de nuevo, sí. No te escuché. Eso fue una nota de voz que estaba escuchando. Ah, ya. Ok, perfecto. Bueno, pues, está bien, no hay problema. Ok. Ok, entonces vamos a chequear acá. ¿Y qué más nos falta? Tenemos el tipo de dato unique, que era aquí. Y los XML. ¿Cómo podemos trabajar con datos XML? Aquí, déjame ver si tenemos alguno.
Okay. Aquí hay un tipo de datos XML. Vamos a buscar. Ahí ven cómo él almacena data XML ahí adentro. Y miren ahí cómo él crea el tipo de datos XML. Vamos a buscarlo aquí. Ok, miren ahí cómo lo definen. El tipo de datos. Y miren acá cómo él guarda la información. Vamos a ver también acá. En un ratito, ¿verdad? A ver. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo él genera esa data que está ahí también. Aquí me van a observar generando esa data de esa tabla en específico. Vamos a ver. Location. Y ahí vamos a darle para acá. Aquí en Advanced, ustedes ahí le dicen, ok, genérame el script. A ver dónde está esa parte. Aquí. Pero yo quiero generar la data también. Y le doy ok. Vamos ahí, next. Aquí acá. Ok, entonces vamos a abrir este panel. Aquí ven, ahí ven él insertando la data XML adentro, mírenlo ahí. Vamos a presentarlo allá. Presentarlo aquí. Ahí ven cómo se va añadiendo la data XML ahí adentro. Él está entrando todo ese XML que está ahí en ese campo. Miren el insert. Y miren cómo él le pasa los valores a la tabla. Le pasa el production y el XML. Fíjense cómo se lo pasa. Todo ese XML que está ahí. Se lo está pasando a la tabla. Bueno, con eso ustedes están guardando ese XML adentro del campo. Hasta ahí. Déjenme enseñarle de nuevo cómo él lo hace ahí. Ahí está. Es el insert. ¿Y cómo define ese campo? Mírenlo ahí. Ay, perdón. No es ahí. Es aquí. Ahí están, ven cómo yo lo defino, el diagrama. Y aquí ven cómo se almacena la data.
Y como ven, esa data ahí fue generada por Adobe Illustrator 10.0. ¿Alguna pregunta de ese tema ahí? ¿No? Ok. Ahí les dejo cómo se crea la tabla mientras tanto. Con el XML. Entonces lo de geometría y geografía también lo vimos. Y ya no tenemos más tipos de datos. Ok, entonces... algo muy importante es la precedencia de datos. Vamos a ver esa parte. No, esa referencia ya no existe. A ver. Aquí está. Esto es importante que lo sepan porque vean ahí lo que implica, dice acá, cuando un operador combina expresiones de diferentes tipos de datos, el tipo de datos con la precedencia más baja es el que se convierte primero. Y se convierte primero con el de precedencia más alta. Y entonces aquí van a ver, dicen acá, si la conversión no es soportada, entonces la conversión implícita da un error. Miren ahí las diferentes precedencias de datos. Y ven los tipos de datos con menor precedencia. El binary, el char, var binary, varchar, nchar. Hacia esos tipos de datos es que se va a convertir. Por default, eso es conversiones implícitas. Okay. Es importante que lo tengan en cuenta y observen que aplican todos los tipos de SQL Server, no importa Azure SQL Database, SQL Server, Azure SIGNAS. Déjenme pasarles ese enlace para que lo tengan pendiente. Ok. Ahí está el enlace. Entonces, ¿qué más tenemos de esa parte? A ver. El cast y el convert lo hemos visto. ¿Se acuerdan? No sé si cuando estábamos convirtiendo a tipo de datos de fecha.
Déjame probar para que lo vean ahora mismo. ¿Se recuerdan de eso? Del convert. Sí. Sí, y también usamos el cast. Esa parte ya la cubrimos. Entonces, a ver. Esta parte acá. Conversiones implícitas. No sé si recuerdan también la clase pasada que vimos cómo la conversión implícita que ocurrían en el Word, en los queries. ¿Se acuerdan? Que cuando hacíamos la comparación en el Word, a veces un tipo de dato estábamos igual comparándolo con otro tipo de datos que no era exactamente igual. Por ejemplo, el varchar y el nvarchar. ¿Se acuerda que hacía una conversión implícita? Sí. Sí, esas son la conversión implícita, pero las conversiones explícitas son estas, las que nosotros estamos haciendo con el convert y las que hacemos con el cast. Esas son los dos tipos de conversiones explícitas. ¿Qué más hay? También esta parte de la declaración de las variables, yo pienso que ustedes la conocen, pero vamos a ver. ¿Verdad? Y ahí mismo podemos ¿verdad? Que eso ustedes lo saben, que pueden en la misma instrucción ahí mismo inicializar la variable, ¿verdad? Ah, perfecto. Excelente. Entonces, vamos a ver qué otra cosa más. También el tipo de datos fijo y variable, ¿verdad? Ya hemos visto lo que era el car y el varchar, ¿verdad? Esa parte se maneja bien, ¿verdad? El varchar, nvarchar, el car, ese tipo de datos lo manejamos. ¿Se acuerdan que yo le ponía a Pedro y le ponía la variable de 8 y ustedes veían que como quiera él dejaba 4, cuando yo le asignaba a Juan a la variable, quedaban 4 espacios en blanco y como quiera él guardaba 8 bytes, no importando que cuando yo elegía car. Pero si yo elegía varchar, nada más cogía 4 bytes, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte cuando iniciamos el curso? De los tipos de datos. El Sí. car, sí, el car, varchar, ¿verdad? Ok. De esto sí tienen que tener pendiente una cosa. Hay un tipo de datos que es el tipo text. Y este otro que es el tipo ntext. Esos dos ustedes no deben de usarlo si van a crear tablas nuevas, porque ya están en desuso. Lo van a encontrar en sistemas viejos ya.
Y sería bueno que no desarrollara nada nuevo con eso. Otra cosa de las ventajas que tiene usar este tipo de, por ejemplo, NCAR. Voy a poner el variable aquí. Aquí en NCAR, ustedes pueden almacenar, digamos, si yo pongo caracteres que tomen más de un byte, ahí ustedes lo pueden almacenar. Un carácter que tome más de un byte lo pueden almacenar en NCAR, ¿verdad? Porque él toma 2 bytes. Pero si ustedes le quitan esto, ahí nada más soporta caracteres de un solo byte. ¿Ok? Esa parte. ¿Qué más? A ver aquí. Y tenemos también este tipo de el ntext. Sería bueno que ustedes lo reemplazaran por eso. Los tipos text. Reemplazada por Backup Max. Esto aguanta hasta 2 GB de datos. En ese campo solamente. Ok. ¿Qué más? El collation es importante. Vamos a ver acá. Aquí vamos a ver también esta base de datos acá. ¿Qué collation él tiene, por ejemplo? Ahí está usando CPI, CI, AS. Case insensitive, ascendente. Y creo que es el mismo que está usando este servidor. Vamos a ver. Este es un servidor virtual. Déjame ver allá. Vamos a ver acá adentro. Ahí ven, está usando este tipo de collation también. ¿Qué ocurre? A veces ustedes pueden tener bases de datos que están con un collation distinto acá de la base de datos del servidor. Y por lo tanto el TenDB y las tablas temporales van a estar trabajando con un collation diferente. Y al de la base de datos que ustedes están trabajando. Y eso puede traer incompatibilidades. No obstante, ustedes en el mismo query pueden hacer, pueden mostrar, déjenme ver. Employees, creo que es Human Resource Employee. Entonces ahí usted puede decir last name aquí.
Ok, aquí ya está. Déjame ver si aquí. Vamos a contact. Ok, vamos a esa cosa. Ok, ahí ven entonces que cambié el tipo de cómo se maneja la columna. La manejé a case sensitive. Ven. Pregunté por ese empleado que se llama Funk. Y si yo pongo aquí esto en mayúscula, vamos a ver. Ven que no sale ya. Sin embargo, a nivel servidor está case insensitive. Por lo tanto, ahí él hizo la comparación con la columna en ese otro juego de caracteres diferente. Si ustedes tienen base de datos con diferente collection, esa es una de las formas de resolver los problemas que puedan causarse incompatibilidades. Okay. Déjame ver qué más. El collection le afecta también cómo se organiza la data, cómo se sortea, si lo quieren llamar así, y afecta, ya ven, la sensibilidad a mayúscula y minúscula y también los acentos. ¿Qué más? 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 Ok, tenemos también el tema de... Vamos a ver esta parte. Vamos a ver el first name. Last name. Y sabemos que podemos unirlo con el signo de más. Y sabemos también que podemos unirlo con el conca. No. ¿Verdad? O sea, hay dos formas de unir juegos de caracteres entre sí. Y ya ahí entonces traeríamos después para lo que serían las funciones de SQL Server. Pero eso lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, porque ahí tendremos que revisar varias funciones. Y pienso que ya por hoy ahí está bien. ¿Qué le parece? ¿Alguna duda de lo que han visto? De los tipos de datos de XML, de las funciones, de los convert, del cast. ¿Alguna duda? No. Ok. Déjenme ver el chat por si acaso, porque no lo estoy viendo desde aquí. Déjenme ver. ¿Qué me dice Erickson ahí, Dios? No entiendo esa parte. Él dice que si se le puede agregar un nombre provisional a una columna. Claro. Pero en el resultado de un select, Sí. con el as, lo recuerdan. Vamos a ver. Por ejemplo, acá.
Algo así. Él está hablando del celeo de ahorita, de la jerarquía. Ajá. Eso es lo que él dice. Se hace igual que en esto. No importa la columna que tú tengas resultando, lo único que tiene que darle un as para ponerle el nombre de columna. Exacto. Déjame ver si lo logro ver de nuevo acá. Aquí. Ah, exacto. Sí, un alias. En efecto, exactamente. Como dice Ismael. Ok. Sí, exacto. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna duda? Ok. Pues lo dejamos así por hoy. Ya son las 9:20 más o menos. Y tenemos que ver todas las funciones de strings en la clase que viene. Y déjenme ver qué más. Las funciones de strings. Y después tenemos que ver el like en la clase que viene. Ok. Entonces, nada, que pasen buenas noches y sigan cuidándose ahí en esta crisis sanitaria. Cuiden sus familias también. Gracias, igual. Gracias, profesor.